Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste. Esto lo leemos en Mateo 23:35. Y feliz y bendecido lunes, querido hermano y hermana de esta gran y laboriosa familia de Valora Radio. Bienvenidos a este programa Consuelo para el que sufre, para este lunes de la cuarta semana de Cuaresma y la fiesta de Santa María Francisca, quien vivió con las 5 llagas de Jesús en el cuerpo. Impresionante, tenemos que acercarnos a nuestros santos para conocer su vida y aprender de ellos para así seguir más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Y yo soy Sheila Morataya en vivo desde Austin, Texas. Gracias por acompañarme en este inicio de semana. Soy una escritora, una psicoterapeuta y una life coach y trabajo en los Estados Unidos. Y este es mi privilegio y mi regalo de Dios, este programa, este apostolado, en donde vamos a tratar de consolar a los que sufren. Y quiero invitarte a compartir este programa que está intencionalmente diseñado para servir a las personas, a ayudarlas a comprender y sentir alivio en su dolor, en su sufrimiento, en cualquier tipo de crisis que sea que estén pasando en su vida cristiana. Y la Cuaresma nos brinda una maravillosa oportunidad para reflexionar y hacer espacio en nuestros corazones para acoger al que sufre. A través de nuestra oración nos encontramos con Jesús, quien está presente en cada miembro de la familia humana. Y te invito a seguirme en mis redes sociales y a inscribirte en mi canal de YouTube para ver este programa otra vez y otros contenidos que puede ser que puedan ser de ayuda para tu vida. Además, si quieres recibir noticias mías, visita la página de sheilamorataya.com y regístrate. Esta es una página nueva que está a punto de lanzarse y si quieres saber qué es lo que va a haber ahí, pues hay que registrarse. Y el tema para el programa de hoy es abrazar a mi hermano que sufre en la pobreza. Como introducción al programa, te quiero contar un encuentro que se dio hace muchos años entre dos personas que ya están fallecidas. Ellas eran la Madre Teresa de Calcuta, ahora Santa Teresa de Calcuta, y el cantautor Facundo Cabral. Ambos tuvieron una amistad muy linda que se fortaleció después que el cantante perdiera a su familia, a su esposa y a su hija en un accidente aéreo. La Madre Teresa, entonces, al verlo en su desesperación y sufrimiento, lo invitó a Calcuta para que ayudara a cuidar de los leprosos y hambrientos. Un día, en medio de un intenso trabajo, Facundo le preguntó a la Madre Teresa, ¿cuándo descansa usted, madre? Y ella simplemente lo miró a los ojos con mucha ternura, así como era ella, y le dijo, descanso en el amor. Entonces dice que él le preguntó, madre, ¿cuál es el lugar del hombre? Y ella le respondió, el lugar del hombre está allí donde su hermano lo necesita. Tiempo después, en uno de esos conciertos, Facundo contaba en uno de esos conciertos que estaban en otra ocasión atendiendo a los leprosos y llegó una señora extranjera que miró con horror cómo la Madre Teresa estaba bañando, limpiando a un leproso. Entonces esta mujer le dijo a la madre, yo no tocaría a un leproso ni que me pagaran $1,000,000. A lo que la Madre Teresa de nuevo con gran ternura la miró
y le respondió: yo tampoco querría $1.000.000, porque a un leproso únicamente se le baña por amor. Entonces el cantautor seguía, porque esto lo contaba en un concierto, y decía que cuando él llegaba a la casa de la Madre Teresa, sentía que allí Dios estaba, que Dios recién se hacía presente. Y este Dios, que es justo, mandó un día a llamar a la Madre Teresa desde lo mejor que tenía, el corazón. Y ahora te invito a rezar conmigo la oración La Salve, que a muchos nos ayuda en momentos de dolor, sufrimiento y prueba, y que nos conecta con el corazón. Y no puedo evitar decir que también es mi oración favorita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora quiero invitarte a mi siguiente invitado para este programa. Estoy súper emocionada. Es un sacerdote que va a contarnos sobre una realidad presente en todos los países del mundo y cómo él sale de su parroquia a la sierra para abrazar al hermano que sufre en la pobreza. Mi esperanza es que después de escuchar o de mirar este programa, tu corazón haya sido movido para actuar en la dirección en la que nuestro Señor te pida. Y el padre Laureano López es mexicano, tiene una licenciatura en filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, Italia, y una maestría en ciencias de la familia por la Universidad Anáhuac. Actualmente es párroco de Nuestra Señora de la Esperanza en Querétaro, México, y es muy asiduo en los medios de comunicación. Ustedes pueden ver sus cápsulas de fe informativas en el canal Flor y Canto por YouTube. Y sin más, le doy la bienvenida al querido padre Laureano. Querido padre, bienvenido al programa de esta mañana. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Hola Sheila, muy buenos días. Gusto saludarte. Quiero decirte que mientras compartías con nosotros este texto del Evangelio tan precioso y esta reflexión sobre la Madre Teresa, me vino al corazón, se me puso la piel chinita, porque me vino al corazón un libro que hace tiempo leí de Madre Teresa que está titulado Ven, sé mi luz. Ay, sí, precioso. Y este libro tan precioso retoma estas palabras que tú citaste del Evangelio, no dice, tú citaste, no tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Y yo recuerdo una imagen que ella utilizó que hasta la fecha me acuerdo mucho, porque ella decía, tenemos que vivir el Evangelio de los 5 dedos. Sí. Y decía, bueno, ¿cuáles son esos 5 dedos, no? En esta dice, a mí me lo hiciste, que es el culmen de... A mí me lo hiciste, qué lindo, padre. Sí. Es justamente el término del evangelio, ¿no? Después de que habla Jesús de dar de comer al hambriento, del ceder al sediento, le dice, ¿cuándo lo hicimos o cuándo no lo hicimos? Y Jesús les dice, cuando lo hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron, a mí me lo hiciste. Y la Madre Teresa sintetizaba, ¿no? Con el evangelio de esos 5 dedos, estas 5 palabras,
a mí me lo hiciste, que es fácil de recordar también para cada uno de nosotros que tenemos nuestras manos y todos los días podemos ver que cuando ayudamos al más pequeño, estamos haciéndolo por el mismo Jesús. Gracias, padre. Pues fíjese que precisamente yo le iba a preguntar que nos dijera qué había sentido usted con esta historia, porque pues este es el objetivo, que usted como sacerdote reciba un impacto y entonces manifieste la sabiduría del Espíritu Santo. Qué lindo, padre. Yo tuve el privilegio de conocer a la Madre Teresa muy jovencita cuando llegó a El Salvador y impactó y cambió mi vida para siempre, tanto que fui a su canonización hace 4 años que la canonizaron y le puedo decir que fue extraordinario porque yo nunca había visto cómo se canonizaba a una persona y dije yo, ay, algún día yo quiero estar en esos altares también. Así es que voy a seguir siguiendo el ejemplo de la Madre Teresa. ¿Qué les parece, padre? Bueno, yo creo que esa es la misión que todos tenemos, ¿no? Que el poder llegar un día a la vida eterna. Y siguiendo un poco la reflexión de Madre Teresa, que yo creo que va muy de acuerdo a este programa tan maravilloso. Así es. Toda la vida, para aquellos que escuchan un poquito esta transmisión, la Madre Teresa en todas sus capillas, tú lo sabrás, Sheila, mejor que yo, en todas sus capillas del mundo tienen una frase escrita que escucharemos en esta semana, ¿verdad? En esta Semana Santa, tengo sed. Tremendo, ¿no? Padre. Tengo sed, y esto pues fue lo que a ella le llevó a esa conversión de vida, a ese camino también que el Señor le invitaba a entregarse por los más necesitados, por los más pobres, y también es algo que el Señor nos dice hoy, también en el 2021, a cada uno de nosotros, que escucharemos también en la Semana Santa, nos dice, tengo sed de ti, tengo sed de almas, tengo sed, ¿qué me vas a dar para calmar mi sed? Así es, padre. Esa otra de las cosas que mucho me impactó a mí cuando estuve en la habitación de ella y en el oratorio en Roma, donde ella hacía su oración. No es lo mismo leer la frase tengo sed en alguna biografía de ella, que estar donde ella estuvo orando y leer esa oración, tengo sed. Y a mí me habla mucho, tengo sed de amor verdadero, de servicio a los pobres, de entrega a los pobres. Y no solamente hablo de pobres materiales, sino que pobres de espíritu, católicos pobres que todavía no comprenden el sentido de la cruz, la urgencia de llevar a Cristo al mundo, Padre. Entonces, nuestro Señor tiene sed de todo esto, que ya no nos importe tanto todo lo que el mundo nos está ofreciendo, sino que coloquemos la mirada ahí donde nuestro hermano está sufriendo. Entonces, fíjese, padre, que le quiero hacer para introducirnos al tema, en una encuesta del Banco Mundial, debido al COVID-19, el número de personas que viven en la pobreza extrema habrá aumentado 150 millones para el año 2021. Y según estimaciones de este Banco Mundial, en 2020 la economía global se contrajo 4.3%, lo cual, como lo demuestra un nuevo estudio del Pew Research Center, que es el Centro de Investigación para la Pobreza, ha expulsado a millones de personas de la clase media y ha aumentado drásticamente la pobreza. Entonces, la pandemia, padre, ha arrancado de la clase media a 53 millones de personas en todo el mundo y debido al retroceso de las economías como la de México, que cayó 8.5% en el 2020, el número de pobres ha aumentado a 131 millones de seres humanos, padre. Y en México los pobres están viviendo con $1 o menos al día, padre. Sí, en alguna ocasión alguna persona se acercaba a mí y decía, ¿qué hace la iglesia por los pobres? ¿Qué hace Dios por los pobres? Y yo le dije, pues mira, Dios nuestro Señor te hizo a ti y me hizo a mí.
Así que en lugar de estar preguntando qué hace Dios por los pobres, qué hacemos tú, qué hago yo para poder ayudar. Yo creo que Dios, nuestro Señor, nos dio una gran libertad y tenemos una gran responsabilidad ahora para poder entrar en contacto con esta gran realidad, ¿no? Como bien dices, la economía pues ha disminuido y es tiempo de sacar lo mejor, es tiempo de ser solidarios, es tiempo de poder quitarnos ese egoísmo, salir de esta cultura que nos hablaba, ¿no? El Santo Padre, la cultura del descarte, la cultura de aquellos que están apartados y poder salir al encuentro del hermano para poder ayudarle en sus necesidades. Especialmente si somos bendecidos, Padre, económicamente con nuestros bienes materiales, creo que esta conciencia debe de estar más presente que nunca, porque definitivamente yo convincentemente creo que la riqueza es para repartirla y no tenemos que andar diciendo a quién se la damos, pero cada uno sabe en su corazón cómo está contribuyendo con su propia riqueza. Entonces quiero leerle, Padre, el siguiente párrafo de la Sagrada Familia de San Lucas en capítulo 10, 33 y 34. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Como sabe, Padre, es parte de la parábola del buen samaritano. Y yo sé, Padre, que usted ha adoptado una población en la Sierra de Querétaro. Y entonces yo le quiero ir diciendo, para estudiar este texto, le voy a decir una frase y usted me hace la comparación en esta frase de la parábola y lo que usted está haciendo en la sierra. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, Sheila. Ok, muy bien. Entonces dice, la primera frase dice, el buen samaritano recoge al necesitado. Muy bien. Hace ratito mencionabas y decías que lo que uno hace, ¿no? Y al final de cuentas es las mismas poblaciones, las mismas comunidades las que nos acogen. Recordé también una frase que nos decían, había un hombre tan rico, tan rico, tan rico, ¿no? Que la mayor pobreza que tenía era tener dinero, ¿no? Como decías, la riqueza es para darla. Un servidor, te comparto, estuvo un tiempo viviendo aquí en Querétaro, en una parroquia pues que estaba muy bendecida económicamente. Y después estuve 2 años viviendo en la Sierra Gorda de Querétaro, un lugar muy bonito que se llama Pinal de Amoles, que la parroquia tenía unas 50 comunidades. Y bueno, para ir en las comunidades yo me la pasaba muy divertido porque me iba, Sheila, en cuatrimoto, ¿no? En esas motos así de montaña, porque eran comunidades perdidas en la montaña. Pero en cada una de esas comunidades uno sale también al encuentro de las personas necesitadas, como nos dice este texto de la parábola del buen samaritano, salir al encuentro. No importa que esté lejos, no importa que la persona hagas un tiempo para llegar o haya dificultades en el camino, hay una persona que está ahí que necesita del Señor, que necesita del consuelo, que necesita escuchar la palabra del Señor, que necesita también de los sacramentos, que necesita la confesión. Y yo lo experimenté especialmente en este tiempo también en la sierra, como uno aprende tanto de estas personas. A veces uno piensa que va a dar a la gente que está en esas condiciones y uno sale más bien lleno de las riquezas que esas personas tienen, ¿no? Yo personalmente me experimenté como, pues tú hablabas de distintas pobrezas, digo, estas personas tienen pobreza material, pero yo cuántas veces tengo tanta pobreza espiritual. No tengo la fe que tienen estas personas, no tengo el contacto con la naturaleza como tienen estas personas, la fe sencilla del día a día de abrazarse al Señor. Y es cuando uno pues intercambia esas dos pobrezas y entonces es cuando se hace el milagro del Señor. Definitivamente, qué lindo lo que nos cuenta, Padre. Fíjese de que
Yo creo que mi amor también por la gente sencilla y especialmente quizás por el pobre viene de las raíces tan humildes que yo tengo en mi familia. Mi abuela era campesina en El Salvador y para llegar a su casa se tenía que bajar a un barranco. Y entonces mi abuela vivía en una casa de adobe de adobe, como los pobres, pues. Y entonces, a mí me encantaba ir allí porque mi abuela era bien sencilla y ella hacía tol de lote para sostenerse y para sacar a su hija adelante de la pobreza. Y lo hacía sobre leña y en esos tarros de barro que vemos nosotros. Y me acuerdo que ella se ponía el tarro de barro en la cabeza ya ni me acuerdo cómo se llama lo que se ponen aquí, padre. Y yo me iba caminando con ella hasta el mercado porque me encantaba estar con ella. Me gustaba hablar con la gente sencilla en el mercado. Ya después grande, Dios me llevó a otros lugares y mi vida es de otra forma, pero eso que yo recibí de mi abuela, esa conciencia de que realmente somos sencillez, somos ternura, es que somos dignidad, Padre, se quedó siempre en mi corazón y por eso es que yo quiero hacer este programa, que el Señor creo que me lo ha dado para consolar y ver una parte de la sociedad que no la estamos viendo, porque la gente quiere hablar de la familia y salvar matrimonios y en su yo católico, porque estamos atrapados en nuestro yo católico y no estamos haciendo lo que dice la parábola del buen samaritano. Entonces, aquí es donde quiero conectarlo con nuestra segunda frase. El buen samaritano sana al herido. Sana al herido. Mira, ahorita que hablabas un poco de estos orígenes, quiero contarles una experiencia porque como tú dices, solamente quien ha experimentado y ha vivido ese contacto, en una ocasión yendo por la sierra, yo tenía que ir a celebrar a una comunidad en la que celebraba Sheila con 5 personas. Celebraba con 5 personas. 5 personas, wow. Y una de ellas era una señora que tenía unos 80 y tantos años, con un bastón, y cuando sabía que iba a ver la misa en su comunidad, ella vivía en una casita como en una parte alta, una casita de techo de cartón, de lámina, una casita muy, muy pobre, muy pobre. Y cuando sabía que iba a haber misa, bajaba a la capillita que estaba abajo de la comunidad. Aproximadamente eran unos 200 metros, pero unos 200 metros, pues, en barranco. Se hacía la señora 1:30 para bajar 200 metros. Wow. Y yo recuerdo que cuando un día llegué y vi que apenas iba a salir de su casa, yo iba con esta moto en la que yo iba. Y yo digo, bueno, yo en la moto llegaba en 1 minuto, ¿no? 2 minutos, porque eran 200 metros. Y esta persona hacía 1:30. Y yo, en mi inocencia, le dije, oiga, señora, ¿quiere que le dé un ride? Y le hice así, Sheila, y me dijo, sí, padre, nada más ayúdeme a apagar mi lumbre, mi leña. Sí, entonces me invitó a su casa y pude contemplar cómo vivía esa persona. Sí, padre. Tenía 3, 4 tazas, tenía 3, 4 cosas, 1 kilo de arroz, unas cuantas verduras, pero lo más importante... Y lo más importante, oscuro, ¿verdad, padre? Bien oscuro. Oscuro. Sí. Pero lo que más me impresionó es que me dice, para mí la misa es lo más grande que tengo, porque es aquello que le sanaba, aquello que, o sea, esas heridas que uno puede tener de la pobreza, de la marginación, del estar abandonado, porque esta señora vivía abandonada de sus hijos no iban a verla. Ay, llevaba esas heridas, ese dolor. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y se va a subir usted a la cuatrimoto? Y que Sheila se sube a la cuatrimoto la señora
y que me agarra la pobre así casi del cuello y así nos fuimos a la capilla, ¿no? Tengo una foto que yo le dije del Wow. recuerdo de ese momento porque dije, esta persona, la única que la puede sanar, ¿no? Es el Señor. Y también el Señor me sanó a mí del decir, ¿cuántas cosas tienes? Y sin embargo, no sabes lo importante que es la Santa Eucaristía. Por eso te decía, Sheila, yo cada vez que salía a las comunidades en el contacto con el pobre, en el contacto con el más necesitado, el que salía evangelizado era yo, Sí. Bueno, porque pues usted nos está evangelizando y a mí misma me ha hecho recordar a mi abuela, pues que en paz descanse mi abuela Chepita. Entonces, si usted nos está sintonizando recientemente, yo soy Sheila Morataya, estás en el programa Consolando al que Sufre y hoy tenemos un programa que, bueno, a mí me está tocando el corazón, así es que si te está tocando el corazón a ti, también estamos con el padre Laureano López de Querétaro y estamos conversando pues sobre su trabajo en la sierra ahí en Querétaro. Si te está gustando este programa, te pido que por favor lo compartas ahora mismo en tus redes sociales para que sigamos impactando vidas y nos animemos a caminar, a convertirnos de verdad en ese buen samaritano que tanto necesita el mundo. La pandemia ha terminado con la clase social media. Los pobres están más pobres. Estamos conversando de este llamado de Jesús a la Madre Teresa. Tengo sed y hay que hacerlo, hermanito, hermanita. Aunque usted sea, mire, si usted está viendo este programa, usted no es pobre, ¿verdad? Tiene el privilegio de estar ahí. No se crea pobre si usted está viendo este programa, porque hay pobres de pobres, así como era mi abuela, que gracias a la gracia de nuestro Señor sacó adelante a la hija que tuvo soltera y mi mamá se convirtió en una maestra y así nos sacó adelante a nosotros. Entonces, volviendo, padre, la siguiente frase sería, el buen samaritano levanta al caído. muy bien, levantar al caído. Yo creo que en esta experiencia también de la sierra, te quiero también compartir otras experiencias que van con esta frase. En este lugar de Pinal de Amoles es un lugar donde llueve aproximadamente 6, 7 meses, 8 meses al año, porque Wow. es un espinal, es montaña, más o menos casi 3,000 metros. Sí. Y los resbalones, las caídas son, como decimos aquí en México, de a tiro por viaje, constantemente, Sí, constantemente. sí. Y muchas veces se tiene que caminar pues por unas vereditas de tierra en la cual pues uno va a las comunidades y todo. Y yo recuerdo en un lugar que me tocó visitar, que estaba bastante lejos la comunidad. Y yo la verdad, te voy a ser sincero, no tenía ganas de ir, no tenía ganas de ir porque estaba haciendo Gracias, Padre. frío, porque estaba lloviendo, porque había mucho lodo. Sí. Y bueno, pues yo me bajé, ¿verdad? De esta moto que te dije y me iba por un caminito que era de terracería de lodo, ¿no? Y pues el Señor me ayudó también a aprender porque me caí, Sheila, 4 veces. 4 veces. 4 veces. Así, Ya ¿no? me Yo imagino, yo conozco esas caídas porque ahí cuando bajábamos al barranco de mi abuela, las resbala caídas uno son y tremendas. sentón, ¿no? Y te puedo decir que yo encontré en esa comunidad buenos samaritanos, porque cuando venían bajando, las personas que venían atrás de mí me decían, padre, está bien, ¿verdad? No, porque pues ellos saben caminar mucho mejor que uno en esas condiciones. Sí, sí. Y me ayudaban a levantarme y me ayudaban, ¿no? No me dice, padre, tómense un bordoncito por aquí para que, allá le decían en la sierra, para que se atranque, ¿no? Como dicen a los animales, atranque, ¿no? Como, ¿no? Como las Sí, trancas de los animales. sí, 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 Dice, sí, tome un sí. bordoncito para que usted se atranque y no se caiga, ¿no? Ah, Eh, qué pero, chistoso, padre. Sí, y pe- hasta el lenguaje, ¿verdad? Tan lindo como hablan nuestros hermanos tan en esos sencillo, lugares pero me sencillos. hizo recordar esta frase como
el Señor está allí y sabe que muchas veces caemos y que muchas veces pues nos quedamos y lo que quisiéramos es ya no levantarnos, pero el Señor está ahí para levantarnos, para ayudarnos, para consolarnos y para decirnos, aquí estoy como ese buen samaritano que te quiero levantar una y otra vez. La experiencia que vivimos también en esta cuaresma, ahí en la sierra, pues muchas personas, una vez al mes teníamos la Santa Misa, una vez al mes la gente se podía confesar, levantarse de ese camino que ellos también hacían, y para ellos era suficiente el saber que se iban a confesar, el saber que iban a tener la Eucaristía para caminar, porque sabían que eso les levantaba de donde habían caído y que podía también levantar el ánimo para seguir una vida que era difícil, dura, que a uno, como tú decías, Sheila, si estamos escuchando este programa, si estamos, ¿verdad?, sentados con un café en nuestra mesa, con un plato de comida, somos muy bendecidos, porque hay personas que no lo tienen. Así es. Y aún así, esas personas nos enseñan tanto. Yo encontré muchos samaritanos también en mi camino, porque pues yo soy una persona muy alta, Sheila, yo mido casi 2 metros, imagínate la caída de 2 metros, tarda uno más en caer y se da uno un buen golpe. Así que encontré muchos samaritanos que me ayudaron a levantarme muchas veces de esas caídas en esas tierras también tan lluviosas, en esas tierras también en los cuales pues los acantilados y pues de todo hay. Es tremendo. Muchos samaritanos. Así es, Padre, gracias. Pues vamos con la siguiente frase que dice, el buen samaritano cuida del que está desamparado. Cuida al que está desamparado. Quiero compartir con ustedes otra experiencia de ahí de la sierra. Cuando aquí en la ciudad, pues cuando uno le dicen, puede ir a ver un enfermo, pues uno toma su coche y se va a ver al enfermo. A lo mejor estás 5 minutos, 10 minutos, vas en tu coche, llegas, te bajas y estás en un 2x3, decimos aquí en México, rápido. En una ocasión, en una comunidad que se llamaba Epazotitos, ¿no? Epazotitos, porque las comunidades aquí en México, Sheila, tienen nombres muy curiosos, ¿no? Sí, el aguacatito y el roblecito y de cosas muy simpáticas. Qué chistoso, Padre, sí. Pero esta comunidad Epazotitos, una persona me dijo, Padre, necesito que vaya a ver un enfermo. Y le dije, sí, con mucho gusto. ¿Dónde está? Y me dice, allá abajo, Padre. Yo dije, allá abajo. Sí, ya sé de lo que está hablando. Allá abajo. Y uno dice, pues, ¿qué tan abajo? No, aquí abajito, en 5 minutos. Sí, aquí abajito. Aquí abajito, dice, aquí todo diminutivo. Aquí Pobre abajito. Padre. Y entonces, pues, vamos a ver ese enfermo, ¿verdad? Y empezamos a caminar y a caminar. Y yo decía, todo lo que baja tiene que subir. Todo lo que baja tiene que subir. Y bajar, y bajar, y bajar, y bajar, y bajar, y bajar, hasta encontrar una pequeña casa. Ay, no. También con un techo de láminas, una cama que ni siquiera podría compartir cómo era, porque era unos cartones, unas cuantas maderas. Un catre, seguramente un tipo catre. Unas cobijas ahí, unos cuantos gatos, Ay, sí. y cuando llegamos, la persona me recibió con una sonrisa, me dijo, Padre, muchas gracias porque pudo venir. ¿Ya desayunó? Imagínate, Sheila, la señora Sí, postrada en tremendo. cama, preocupada si el padrecito, porque el padrecito, que además el padrecito que mide 2 metros, imagina, Sí. el padrecito de El 2 metros padrecito. o un poquito menos. Padre, ¿ya desayunó? Le digo, sí, ya desayuné, vengo a platicar con usted. Estaba postrada ahí en cama, sola, lejos, marginada. Y bueno, pues tuve la oportunidad de poder darle la unción de los enfermos, de que se haya confesado, de darle la comunión. Y son de esas cosas que uno lleva para toda la vida, ¿no? Que te aseguro que yo todo lo que iba pensando, bajando, dice, todo lo que voy a subir, ni me acordé, Sheila, de esa experiencia tan preciosa de poder atender a esta persona enferma, totalmente marginada,
apartada. Yo digo, ¿quién la atiende a esta persona? Si Sí, yo hice casi media hora bajando para encontrar su casa, ¿quién atiende a esta así persona es. que está postrada, que está en un catrecito? ¿Quién la atiende? ¿No? Y entonces cuando uno se da cuenta de eso, pues ve que no es nada, ¿no? El tener que bajar caminando, tal, que el Señor te da la fortaleza para subir y ni se acuerda uno, porque el haber estado con el más necesitado, con el más enfermo, con el más pobre, el Señor lo recompensa, el Señor da la fortaleza. Y tengo ese recuerdo de este texto de esta frase, de este versículo que tú leíste, del buen samaritano, que me recordé de esta comunidad, los epazotitos. Ay, qué lindo, padre. Pues gracias por compartir. Bueno, ahora, padre, ¿qué se siente cuando ve la miseria y la pobreza en estas personas ahí en la sierra de Querétaro, en este pueblito? Cuando usted, ¿qué se siente o las primeras impresiones o ahora mismo cuando llega y ve el drástico cambio entre su parroquia y, por ejemplo, este pueblo? Bueno, yo creo que lo primero que uno siente es una gran impotencia, ¿no? Una gran impotencia porque pues es una realidad que nos supera, ¿no? Hay tanta necesidad y uno dice, quisiera ayudar aquí y ayudar acá y ayudar acá y ayudar acá. Y sabe uno que tiene esa impotencia de no poder hacerlo. Pero al mismo tiempo, dentro de esa impotencia inicial que uno siente, por lo menos un servidor experimentaba una llamada, a lo mejor como decía la Madre Teresa de Calcuta, no tengo sed. Y decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo sé que no puedo remediar la pobreza de estos pueblos, yo sé que no puedo remediar tantísimas cosas, necesidades que se tienen, pero algo puedo hacer. Y eso me llevaba, Sheila, a poder compartir con otras personas, ser como un puente, Sheila, porque un servidor pues antes estaba en la ciudad y luego estaba en la montaña. Y Sí, también me encontraba con personas que en la ciudad no le encontraban sentido a su vida. Le digo, pero ¿qué más quieres? Tienes una familia, tienes una casa, tienes una escuela y no encuentras el sentido de tu vida. Y por otro lado, encontraba la necesidad de las personas. Entonces, como que yo sentía que Dios me decía, tú tienes que ser un puente. Y entonces, pues yo a alguna persona, padre, ¿qué podemos hacer? Fíjate que me gustaría que me mandes una cama, porque mira, encontré tal persona que no tiene cama. O sí, mira, fui a tal lugar y pues su casita son 4 láminas. Y entonces ahora cuando estábamos allí en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, los jóvenes que estaban de vacaciones, pues yo los invitaba, ¿no? Los invitaba y les decía, vamos a ir a compartir con las familias. Entonces, ellos durante el año, pues iban vendiendo algunas cosas y esto para juntar algún dinerito y llegábamos y hacíamos una casita o pintábamos una casa o pintábamos una iglesia o llevábamos algunas despensas o llevábamos a los niños juguetes para el Día de Reyes, tantas cosas, pero yo lo que sentía era la necesidad de ser como un puente entre las necesidades de las personas y sí. las personas que necesitaban la oportunidad de ayudar. Yo le decía a las personas de la ciudad, esta es tu oportunidad. Dios te está dando una oportunidad grandísima para poder ayudar. Tú quieres ayudar, yo te presento unas necesidades y entonces tú ganas porque puedes tener la oportunidad de compartir, de salir de ti mismo. Ellos ganan porque también cubren una necesidad que no tienen cómo cubrirla y Así es. ganamos todos. Ganamos todos, padre. Pues ya esta es la última pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted ha pasado en la sierra y cómo encontró consuelo y cómo aprendió a consolar a estas personas? Yo creo que uno de los momentos más duros que yo pasé en la sierra fue el ver la situación en las que vivían tantas mujeres. Mm, Para mí era algo que de verdad me oprimía el corazón, porque muchas veces había muchas mujeres
que pues sus maridos, sus esposos se dedicaban a estar en el alcohol. Lo poquito que ganaban de dinero, en lugar de dárselo a sus hijos, a su familia, se lo tomaban o hacían de todo, fiestas, y ver el sufrimiento de tantas y tantas mujeres, madres solteras, muchachas de 15, 17 años, 16 años, con un hijo, con 2 hijos. Eso es de las experiencias que más me, me, me marcaron, ¿no? El Sí, sufrimiento de tantas mujeres. Yo creo que en este mes de marzo, en el cual también estamos ahora por celebrar la Anunciación, el próximo jueves sí, sí, de sí. la Santísima Virgen, era un tema que a mí me dolía mucho, porque decía, ¿cómo puede ser posible tanto sufrimiento de estas mujeres que tienen que sacar adelante a sus hijos, a su familia, y sin un esposo, o un esposo que está dado al alcohol o que está en otros vicios? ¿Qué hacía yo para consolarme? Hacía un ejercicio muy sencillo. Sheila, ponía mis brazos así, como si estuviera en una cruz, Sí. y veía y hacía esta reflexión, hacía la oración de la serenidad, ¿verdad? La oración de la serenidad que dice, Señor, concédeme paciencia para las cosas que no puedo cambiar, Sí. fortaleza para las que sí puedo cambiar, sabiduría para conocer la diferencia. Y cada vez que yo extendía mis brazos, pensaba, ¿está en mis posibilidades ayudar a esta persona? Y si estaba en mis posibilidades, lo hacía. Si no estaba en mis posibilidades, yo le decía, Señor, yo no puedo. Tú sabes que mis brazos llegan hasta donde llegan las palmas de la cruz. Lo demás está siempre en tus manos porque yo realmente no puedo. Esto me sobrepasa. Y hacía también una reflexión. Decía, yo me apellido López, Laureano López, no Laureano de Nazaret. Yo Ah, no soy de Nazaret. Entonces, ujú, eso me ayudaba mucho para ujú. estar, pues decirle, Señor, esto te corresponde a ti. Si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Y si no puedo hacer nada ante esta impotencia, ante esta situación, yo le decía, Señor, yo no soy Laureano de Nazaret, yo soy López. Te lo encargo, tú sabrás cómo lo tienes que resolver. Bueno, padre, qué linda esa reflexión. Y ya ven, hermanos, de verdad que ahora el padre nos ha dado una enseñanza tremenda con este acto de poner nuestros brazos en cruz. Y esta cuaresma definitivamente puede ser una oportunidad para ti, para mí, para todos, para comprometernos con nuestra familia humana, cristiana a nivel global, a donde sea que tú estés, allí puedes empezar a servir a, al que sufre y lo puedes hacer de diferentes maneras a través de la oración diaria, haciendo un ayuno semanal, dando limosna, a mí no me gusta llamarle limosna, sino que desprendiéndote, siendo generosa hasta con lo que te falta. Hasta con lo que te falta puedes ser generosa. Jesús nos pide cuidar de nuestros hermanos y reconocerlo a Él en ellos. Entonces, ¿cuáles son algunas acciones concretas que podemos tomar para responder a este llamado del evangelio, el que hemos visto? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, nos dice Mateo 25:35. Recuerda, hermano, las palabras de la Madre Teresa, tu lugar, mi lugar, es ahí precisamente donde un hermano nos necesita. Entonces, si tú sientes que se mueve tu corazón, si tú sientes el llamado, así como cuando yo me encuentro con el Padre, que sentí inmediatamente un llamado a ir, a acudir. No sé por qué, pero hay algo muy importante que te quiero compartir de mi vida personal íntima con Jesús. Cuando yo siento que Jesús me llama, no lo dudo, acudo. Y esto es muy importante en la vida cristiana, porque si no, el Señor toca la puerta y se va de paso. Eres tú quien tiene que abrirla y responderle de inmediato. Entonces, dice la parábola, felices los que siguen al Señor por la senda del buen samaritano.
los que se atreven a andar tras sus pasos. Felices todos los que trabajan por los pobres, desde los pobres, junto a los pobres, con corazón de pobre. Felices los que comparten sus bienes, don, regalo del buen Padre Dios, para vivir como hermanos y demostrarlo en la práctica. Felices los que encuentran que este amor hoy se revela en un camino, ser cristiano, ser discípulo, ser apóstol, ser otro Cristo que pasa. Por favor, Padre, denos su bendición, pero antes es un verdadero privilegio conocerlo, que usted nos haya acompañado en este programa. Tal vez darnos un último, algo concreto que nuestros hermanos que nos están escuchando puedan hacer para... Cuando decías, Sheila, ¿no? De compartir, y cierro, ¿no? Como iniciamos, hablando también de la Madre Teresa de Calcuta, que le preguntaban, Madre Teresa, ¿hasta dónde, hasta cuánto tenemos que dar? Y la Madre Teresa respondía, hay que dar hasta que duela. Hasta que duela. Cuando uno experimenta, hace rato tú dijiste, podemos compartir hasta lo que no tenemos, ¿no? O sea, esta parte de decir, pues compartir nuestro tiempo, compartir una sonrisa, compartir todo lo que no es nada. Yo veía también en las comunidades como incluso dentro de las comunidades había los que eran pobres, los más pobres y los más pobres. Y cuando hacíamos alguna colecta que decíamos, podemos compartir algo, había personas que dentro de su pobreza daban hasta una sopa, que te costaba menos de $0.25. Daban una sopa porque decían, esta sopa la puedo compartir con alguien más necesitado. Así que no hay nadie tan pobre que no pueda dar algo, ¿no? Y no hay persona tan rica que no pueda recibir algo también de las personas que viven en una situación inferior de pobreza, que seguramente pueden salir muy enriquecidas con su testimonio. Amén, Padre. Nos vamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Señor, te pedimos que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos en este año que estamos invocando a San José, Padre Providente. Te pedimos que derrames tu bendición sobre todas las personas que están escuchando este programa para que tú, Señor, nos hagas sensibles y nos concedas la gracia de poder prepararnos a vivir esta Semana Santa como tú nos enseñaste, viviendo este Evangelio de los 5 dedos. A mí me lo hiciste. Cuando lo haces, a los más pequeños, conmigo lo hiciste. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y querido y querida Radio Escucha y televidente, voy a decir, hasta aquí el programa de hoy. Te invito a visitar sheilamorataya.com si quieres recibir mi boletín de noticias. La próxima semana nos acompañará el Padre Alejandro Ortega con el tema La voz desde la cruz. Yo soy Sheila Morataya, la coach del pueblo. Que tengas una semana llena de amor hacia los pobres.